Yo creo que hay el punto de no saber lo que estás haciendo, ¿no? De no saber. Podríamos haber creado una marca de motos, o podríamos haber creado una marca de camisetas o de lo que hubiera sido. O sea, yo antes de emprender en Belka tuve 3 empresas diferentes y no salieron bien. O sea, spoiler, fueron fracasos. Hemos tenido muchos momentos de decir, mañana no levanta la persiana aquí nadie. O sea, esto se ha acabado. Y siempre hemos encontrado la salida. Yo creo que si estuviera en una empresa, en un sector privado que fuera ajeno a mí, podría ganar más dinero del que gano ahora. Bueno, pues bienvenidos una vez más a Moto Influence. No sé, ya he perdido la cuenta de cuál es el número, nuestro último capítulo, pero lo que sí tengo claro es que hoy estamos frente a una persona que seguramente muchos de vosotros no lo vais a conocer, pero nos va a aportar una visión nueva. Yo creo que la juventud también viene apretando, y en este caso César, que este es nuestro invitado, nos va a contar pues algunos de los secretos de por qué la marca que él representa, en la que llevan invirtiendo nada menos que 5 años, pues ha llegado a alcanzar una cuota al menos de conocimiento de parte de la gente, de los jóvenes, pues muy grande. A día de hoy siguen creciendo, sacando nuevos modelos, y bueno, y son una de las referencias que tenemos aquí en España en lo que se refiere al mundo eléctrico de las 2 ruedas. Hoy tenemos con nosotros a César Flores. Encantado de que estés aquí. Muchas gracias, es un placer. Y viene de Belka, para que todos lo sepamos, ¿no? Que como muchos de vosotros habréis visto, bueno, pues es una marca que bueno, podemos decir disruptiva, ¿no? Dentro del sector de las 2 ruedas eléctricas, y que a lo mejor nos puedes decir también el por qué. ¿Por qué es una marca disruptiva? Porque estamos muy locos. Sí, es una marca totalmente disruptiva y sin pensar en la tradición. O sea, somos chavales que estaban un día en casa con muchas ganas y viendo el panorama que había de vehículo eléctrico y cómo estaba empezando ese germen en toda Europa, y decidimos coger las riendas del caballo y empezar a andar sin tener mucha idea de lo que era, ni tener una empresa, lo primero, ni mucho menos de lo que era la fabricación de una moto y menos de una moto eléctrica. O sea, que os tiráis a la piscina sin saber ni siquiera si había agua, ¿no? Nos tiramos a la piscina porque sí, teníamos calor, teníamos ganas de saltar a algún sitio. Veníamos de un proyecto de Voi, patinetes eléctricos, una empresa sueca que levantó mucho dinero en 2017 y el primer país para expandirse que eligen es España, entendiendo que van a tener un muy buen mercado por el clima y por la estructura de las ciudades en el momento de auge del sharing de coches, de motos, y en ese caso de patinetes, y montan un centro de distribución en España, segundo mercado que abren junto con la sede en Estocolmo. Y entramos nosotros, todo el equipo que luego funda Belka. Entramos en diferentes etapas a trabajar en ese proyecto, y ahí fue nuestro primer contacto con la creación de una empresa, con la creación de equipos, personalmente mi contacto y mi relación con proveedores, con logística, con importación desde China. Y también fue un punto de inflexión para darnos cuenta de que ese tipo de negocio, ese tipo de movilidad no era lo que iba a marcar el futuro de las ciudades. Nos acordamos perfectamente, estábamos un día desayunando, era una nave de 3 plantas, y la planta de arriba tenía una ventana que se veía todo el almacén, y estábamos desayunando y nos asomamos por la ventana, estábamos todos así con el café tomando, miramos, dijimos, joder, ¿cuántos patinetes hay ahí abajo? ¿Cuántos hay? Pusimos a ver los albaranes y los registros, había 6.000 patinetes. Hostia. Apilaos. Hostia. Apilaos. O sea, venían de haberlos sacado de ríos, de haberlos sacado debajo de coches, de que estuvieran partidos por la mitad.
y venían de todas partes de Europa. En aquel punto traíamos patinetes incluso de Estocolmo, porque allí no tenían capacidad para repararlos. Traíamos patinetes de Países Bajos, de Francia, todos los de España. Los traíamos todos en camiones a la nave de Madrid. Teníamos un equipo de 42 personas. ¿Con una grúa? Sí. Bueno, y con volquetes y a mano, la mayoría de las veces a mano. Teníamos un equipo de cuatro chavales que descargaban los patinetes con la mano. Y venían camiones con 400 y 500 patinetes. Los iban bajando uno mano a mano. Hostia. Y ahí nos dimos cuenta, ¿no? que ese negocio primero que no era rentable, y segundo que desde luego si algo no era limpio. O sea, no era algo que sí, bueno, el patinete no emite, pero tenían de media de estar vivos en la calle un día y medio. En un día y medio ¿Habían muerto? habían muerto. Joder. Eso de media. O sea, es que había alguno que no duraba ni 5 minutos. Que directamente lo cogían y lo vandalizaban. Lo robaban o lo tiraban a un río o lo partían por la mitad. Qué bárbaro. Entonces, bueno, ahí fue el momento de decir, oye, aquí hay que cambiar el mundo, ¿no? Esa visión disruptiva. Teníamos buen contacto con proveedores de vehículos eléctricos en China, después de casi 3 años trabajando con ellos. Hicimos un piloto, hicimos una importación de una moto y sobre eso construimos toda la visión y la misión de la empresa de decir, oye, vamos a traer la movilidad eléctrica personal, accesible, asequible, con un diseño atractivo, y vamos a dar el mejor postventa para que durante toda la vida útil del vehículo el cliente se sienta respaldado por una marca. Esto te hablo en 2019, que decir esas palabras eran muy grandes. Vehículos eléctricos de overprice, que no bajaban, motos que no bajaban de 20.000, 25.000 euros, las BMWs a 15.000. Nosotros el primer modelo que trajimos, el más económico, valía 2.200 euros. Entonces, y con un diseño bastante atractivo. No había fórmulas angulosas ni cosas raras, diseño retro, sí. De la Tramontana o la Bora. Simulando una Lambretta, simulando una Vespita, ¿no? Eso O es. sea, aquellos scooters del origen. Y bueno, aprovechamos este pequeño instante, este pequeño parón, simplemente para robaros un segundito. Y es que para nosotros, como sabéis, lo más importante es que vosotros nos deis vuestro feedback, que nos sigáis, que compartáis la información y que a fin de cuentas que participéis de este podcast, porque no solamente es nuestro, lo hacemos también para vosotros, y nuestro alimento no está en conseguir más o menos fans, que bueno, que eso pues oye, pues puede gustarnos más o menos para nuestro ego, pero no, lo que nos alimenta, lo que nos da fuerza para traer a gente nueva es que vosotros lo sigáis, que lo compartáis, que dejéis vuestros comentarios y que al final se mueva esto. Al final no deja de ser una comunidad y vivimos gracias a vosotros, así que por favor, suscribiros y nos vemos aquí en el próximo. Y la pregunta también, César, aquí es, o sea, ¿os lanzáis a esa piscina, traéis un primer modelo sin haber montado la sociedad o ya la teníais montada? ¿En qué punto montáis esa sociedad y el por qué y quiénes? La primera moto que importamos, la importamos como particulares. Vale. ¿Siguiendo todavía trabajando en la empresa? Sí. Vale. Trabajábamos en Boise, sí. Vale. La importamos una tarde. O sea, la compramos y llegó. Eso es lo raro que llega, ¿no? Que eso es lo raro, que si quieres luego hablaremos cuando la gente dice, joder, pues te metes en Alibaba o en AliExpress y te compras una moto. Pues así fue. Cómprala. Bueno, de hecho, esa llegó. Hemos comprado motos que no han llegado. Hemos trabajado con fábricas que nunca han entregado la producción, y hemos tenido bastantes problemas. O sea, bastantes marroncillos. Ojalá fuera comprar una moto y que te llegue, ¿no? Pero esa llegó, y ahí fue cuando la vimos, la probamos, la matriculamos, ¿no? Rompimos todas esas barreras de pensar, porque al principio pensábamos que era una locura, ¿no? Cuando lo planteamos de verdad y nos sentamos para pensar, vamos a hacer una marca de motos eléctricas en España. Dijimos,
oye, que esto es una locura, o sea, hay que encontrar fábricas, hay que importar las motos, hay que pasarlas por aduanas, hay que pagar, hay que traerlas aquí a Madrid, hay que homologar, hay que matricular, hay que asegurar, hay que cubrir un postventa, hay que buscar gente que las distribuye y que las venda. Muchas cosas. Muchísimas cosas. Entonces, cuando hicimos la primera importación, es verdad que ya teníamos yo tenía bastante experiencia trayendo cosas de China y todas esas primeras cosas que tienes que tener Intentos. en cuenta, pues ya los había pasado, ¿no? Ya estaba en una etapa un poco más madura a la hora de la curva de aprendizaje ya más o menos te habías pegado leches trabajando para otro, ¿no? Eso sí, ya me habían pagado, o sea, yo no había perdido mi dinero, en fin, lo había perdido otro, entonces todo fue mucho más fácil. Pero cuando conseguimos matricularla y asegurarla, dijimos, vale, esto puede llegar a ser factible. O sea, podemos montar un proyecto y una sociedad. Y ahí la moto la matriculamos, la primera se matriculó en octubre y en noviembre del 19 montamos la sociedad cuando todavía estábamos trabajando para la otra compañía. Hicimos la primera producción de motos ese diciembre. O sea, pusimos... ¿Con cuántas empezaste? 18 motos. 18 motos producidas. Medio contenedor. 3 modelos. ¡Wow! 3 modelos. 3 modelos 6 diferentes. 3, 18. No. O ni siquiera. No. Había la Calima, que era la 125, 2. Sí. Que era más caras. Claro. No había... La verdad es que no había mucho dinero. No había o sea, nosotros lo pusimos, todos los fundadores, pusimos lo que teníamos y lo que no teníamos. O sea, fue un momento bastante difícil, que si me preguntas si lo volvería a hacer, ahora mismo te diría que no. O sea, suele pasar, César, que casi todo emprendedor suele decir que yo si lo volviera a vivir, a lo mejor emprendería, pero seguramente de otra manera. O sea, porque tienes que tener una visión un poco loca, ¿no? Para poder lanzarte a esa piscina sin agua. O sea, sí es verdad que no todos tenemos la misma edad. Yo era el más joven. Pero ¿Qué edad tenías, perdona? Yo tenía 25 años. Muy bien. 25 años. Y fue una decisión en la que también influyó que fuéramos más de dos, ¿no? Porque nos retroalimentábamos bastante y era como, joder, si él lo va a hacer, yo lo tengo que hacer también. O sea, claro, sí. Llegó un punto en el que todos dijimos como un sí muy no muy asertivo, muy condicionado, pero dijimos, hostia, pero ha dicho que sí, o sea, que yo también. Hubo créditos personales. Agárrame el cubata, ¿no? Sí, agárrame el cubata. No hay huevos. Y sí hubo créditos personales, de típico crédito preconcedido del banco. Nos metimos y venga. Pues venga. Dale. Ventas de cosas de las que me arrepiento mucho. Tuve que vender motos, tuve que vender coches. Y ahora mismo no me los puedo volver a comprar. Entonces... Cuando me pueda volver a comprar mi KTM 300 XC 2 tiempos para ir por el campo, estaré contento y realizado. Y vendí un Subaru también que una Impreza, un WRX. Wow. Precioso, pero bueno, Dios lo tenga en su gloria. No está bien para circular por las ciudades. Exactamente. No, está perfecto, la verdad. Entonces, bueno, ahí decidimos fundar la empresa y tuvimos, no te voy a decir la suerte, pero jugó mucho a nuestro favor que Voy dejó de operar en España. La empresa para la que trabajábamos, en enero nos comunica que va a cancelar las operaciones en España y que nos liquidan. Que nos va a liquidar. Entonces, bueno, ahí la verdad es que nos entró bastante dinero, que en ese momento estábamos un poco tiesos, sí. Y aparte de nos quedamos cerrando la empresa hasta marzo, haciendo toda la liquidación de todos los trabajadores, cerrando todas las cuentas de los bancos, limpiando todo el almacén, en fin, liquidando toda la compañía. Eso es una experiencia también, ¿no?
eso es una experiencia que ojalá nunca tenga que volver a repetir, pero bueno, si la volvemos a repetir tendremos la experiencia. Al menos sabemos todo lo que implica cuando llega al final de un Pero proyecto. te aporta de todos modos aprendizajes que yo creo que no necesariamente hay que aplicar a la hora de poder cerrar, sino que hay muchas de las operativas o de las situaciones que puedes vivir que a lo mejor te ayudan a no volver a caer en eso, que en este caso también quiero entender que claro, que cuando la empresa no es tuya, pues la responsabilidad tampoco es tuya. Sí. Algo de responsabilidad siempre hay en cada uno, si tomas una actitud autocrítica, como yo hago con casi todo, ¿no? Pero que al fin de cuentas no es una responsabilidad, ¿no? No, pero o sea, sí lo sentíamos como, sí, claro, como tal. De todas maneras, estiramos bastante el chicle en esa compañía porque ellos venían con la idea de expandirse en todas las ciudades de España, de abrir todos los mercados, y solo pudieron abrir Madrid, Murcia y Zaragoza. Y luego empezaron los tenders, que empezaron los ayuntamientos empezaron a recortar el número de patinetes y de operadores que podía haber en las calles. En el peor momento. Y sí, bueno, en el momento en el que un mercado estaba creciendo, pues deciden empezar a regularlo y pues se lo cargan. Sí que es verdad que en Madrid llegó a haber 18 operadores y 2.300 patinetes en la calle, entonces... Pues, una locura. Yo eso también lo comenté con Timo, que estuvo sentado aquí, de Cultra, y lo comenté también porque de cara a la gente que se había ocupado, que había desarrollado un negocio y tal, fue un poco de inseguridad jurídica en el sentido en el que tú montas este negocio, has invertido millones, porque han invertido millones, y de repente cortan, ¿no? Pero bueno, esta es otra historia. Lo que me interesa también es que nos cuentes un poco de Belka. Y quiero, hablando también de esos malos tiempos que se vivieron en esa ocasión, también decir que el nacimiento de vuestra empresa nace también en un momento muy complicado, que es el COVID. Sí, nosotros acertamos completamente en la fecha de lanzamiento de la compañía. Anunciamos oficialmente el día 25 de febrero del 2020 que Belka nacía como marca, en una muy escueta nota de prensa de no recuerdo amigo de quién, nos publicó en alguna gaceta local o bueno, en algún sitio para decir Belka, o no sé si igual fue en Photoshop y en fin, que también lo hemos hecho luego, pero sí, lanzamos la compañía el 25 o la marca el 25 de febrero y teníamos todo preparado para la semana del 16 de marzo empezar con las pruebas. Lanzamos las campañas de marketing ese mismo día 25 y conseguimos 400 leads para gente que se había registrado para hacer una prueba durante la semana del 16 de marzo. O sea, estábamos como niños con zapatos nuevos diciendo, pero bueno, 400 sí, una locura. En una semana. Es una locura. Hostia. Bueno, en dos. Una locura. Y el 14 de marzo, pues bueno, ya sabemos todos lo que pasó. Entonces, ahí yo creo que ha sido uno de los momentos más importantes y más difíciles que hemos tenido. Y creo un punto de inflexión. Un punto de inflexión completo. O sea, ni siquiera habíamos empezado, que teníamos muchas ganas por el proyecto, ¿no? Pero esa parte del inicio de que digas, ostras, está funcionando, está viendo reservas para las pruebas y de repente se paraliza todo y también el equipo se dividió, todos nos metimos en cada uno en nuestras casas, algunos tuvieron que volver a casa de sus padres y tal, y llegó un punto en el que dijimos, ostras, llevábamos 2 semanas. Dijimos, estábamos completamente desconectados, teníamos un negocio que era vender motos a gente que necesitaba probarlas, que tenían que salir a la calle, y dijimos, bueno, aquí hay que hacer algo. Y empezamos a generar contenido mediante Photoshop, porque todavía no habíamos hecho fotos en la calle de producto, porque claro, el contenedor había llegado poco antes del 25 de febrero, no sé si entró el 22 o el 23, o sea, cuando vimos que las motos habían llegado y que estaban bien para venderlas, entonces lanzamos la marca. Y
Y claro, no teníamos contenido en la calle, no teníamos nada. Teníamos un Instagram y nos seguían nuestros amigos. O sea, el resto de leads que teníamos los habíamos pagado, entre comillas. Habíamos hecho campañas de marketing en Facebook y en Instagram y habíamos conseguido tal, pero no teníamos una comunidad. Entonces empezamos a generarla. O sea, yo creo que hay el punto de no saber lo que estás haciendo, ¿no? De no saber. Podríamos haber creado una marca de motos o podríamos haber creado una marca de camisetas o de lo que hubiera sido. O sea, sí. Lo que hicimos fue lo que había que hacer. O sea, generar una comunidad, generar fotos por Photoshop, renders de motos en la calle y mensajes muy inspiracionales a lo Wonderful de no te preocupes que todo va a cambiar, Belka Rider, dentro de poco estaremos disfrutando de nuestras calles. Punto. Y pasamos en una semana de tener 500 seguidores a tener 3.000. Y de 3.000 a 6.000 y de 6.000 a 9.000 en COVID. Y de las 500, 400 personas que teníamos en la lista de inscritos, para final de COVID teníamos 1.000 y pico, 1.200, solo en Madrid. Fíjate. O sea, fue una auténtica locura. Y ahí aprovechamos... ¿Una estrategia de eso? No. O sea, fue sobre la marcha. Yo creo que... Te diría que ni a día de hoy tenemos todavía una estrategia. No, sí la tenemos, pero seguro. Pero en aquel momento no, era prueba y error. Era prueba y error. Y tenemos una frase que es tenemos pocas flechas y solo una diana. Claro. O sea, era la flecha que tirábamos, nos asegurábamos que impactaba. Lo de quemar todos los barcos, ¿no? Es que no hay otra opción. Eso es. O sea, o conseguimos, lo contó hace poco Nico Abad, que hablaba de eso de Hernán Cortés, ¿no? Que decía, joder, se van ahí a México y dice, como hubo un motín y tal, dice, quemo todos los barcos y aquí o volvemos con los barcos de ellos o no volvemos a casa. Entonces nos la jugamos todo a una carta, ¿no? Eso sí que son cosas que nos han marcado mucho a mí personalmente también, que hemos tenido muchos momentos de decir mañana no levanta la persiana aquí nadie, o sea, esto se ha acabado, estamos muertos. Y siempre hemos encontrado la salida. En ese momento en COVID también aprovechamos, cuando estamos en casa, aprovechamos a lanzar la primera ronda de capital, de inversión, por LinkedIn. El eslogan era algo así como Belka vende el 9% de sus acciones, conviértete en el ladrón de estas participaciones, así como muy, era todo muy canalla, todo como muy underground. Estaba bastante chulo. Y lo mismo, o sea, nos encontramos en una semana de tener abierta ese post en LinkedIn que teníamos 150 personas que nos querían meter dinero. Hostia. Y nos pusimos a hacer entrevistas con ellos. En plan, oye, yo quiero Smart Money. O sea, ya te imagínate, llevábamos 3 meses y estábamos en casa encerrados. Yo me acuerdo un día que me desperté tarde de esto, que ya no te apetecía hacer nada, que habías visto todas las series que podías ver, que había jugado a la Play, que tal, y me llama Emilio y me dice, oye tío, que tienes una entrevista con un chico que vive en Shanghái, que oye, igual nos puede interesar, pero acuérdate que solo si es Smart Money, ¿eh? Si le podemos sacar algo, bien. Exacto. Y me acuerdo que estaba en pijama y tal, y dije, bueno, venga, le llamo. Nos pusimos a hablar por Skype y era un chaval, Álvaro se llama, que era de Sevilla y vivía en Shanghái porque estaba trabajando para el Grupo Camaño, que es el grupo que monta los muebles y las tiendas de Zara, del grupo Inditex, vale, en todo Asia. Entonces él trabajaba en la parte de producción y llevaba mucho control de calidad. Antes de mandar a las tiendas, pues hacía control de calidad de los muebles y tal y cual. Y me quedo así y digo, tío, ¿y tú me podrías hacer control de calidad de las motos? Y dice, pues sí. Dice, ¿dónde están?
Y digo, pues la verdad, pues ni puta idea. O sea, pero te mando la dirección sí, ahora. te mando la dirección. Digo, yo no sé, tiene unos caracteres muy raros, pero... y me dice el tío, dice, esto está a 1 hora y media de mi casa. Dice, hostia, dice, voy a preguntar a ver si puedo ir. Y me escribe al día siguiente y me dice, oye, tío, que me han dicho que puedo ir si me haces una autorización. Digo, ¿cómo que si te hago una autorización? Y dice, sí, que pongas... Como en el cole. Sí, de tu empresa, tal, que tengo que ir para hacer una inspección de calidad. Y digo, hostia, pues te la hago. Y se la hice, se fue para allá y el tío nos metió dinero. O sea, se convirtió en inversor de Belka y estuvo durante 1 año y medio haciéndonos los controles de calidad de las motos. O sea, matamos 2 pájaros de un tiro. Qué bueno. Matamos 2 pájaros de un tiro. Smart money. Siempre. Smart money, siempre. Qué bueno. Y como ese, pues unos pocos más. Metimos a 18 personas en el cap table, en esa ronda. ¿Cuánto levantasteis, si se puede saber? No te lo puedo decir. ¿No? Vale. Te puedo decir la siguiente. Vale. Esa sí te la puedo decir. Bueno, ahí salimos a la calle y lo mismo, como ya habíamos firmado la autorización, igual, oye, nos preguntaban los clientes, ¿cómo puedo ir a vuestro concesionario? Que se pensaban que teníamos un concesionario, claro, habíamos alquilado en un coworking abajo un trozo del garaje y plantamos allí una mesa y 4 sillas y las 3 motos que teníamos matriculadas. Y aquí tenemos todo el pasaban por la calle y decíamos, aquí, abajo. Teníamos la prueba de si consigue subir la rampa sin caerse, no va a romper la moto. Entonces empezamos a firmar autorizaciones para que la gente viniera a probar las motos. Entonces era como un plan muy chulo. Estoy en mi casa sin hacer nada, me llega... ¿Voy a probar una moto? Claro, me llega por Instagram que estoy todo el día metido aquí, lo veo, oye, me voy a probar una moto, prueba de 30 minutos, tal, totalmente gratis, en el centro de Madrid. Coño, te firman la autorización. La gente estaba loca por salir. Yo tengo un amigo que, bueno, es que no viene al cuento, ¿no? Pero este tío tiene perro. Uh-huh. Y entonces dice que bajaba en el ascensor con una señora que nunca en su vida le había dicho ni hola, ¿vale? Y que en pleno COVID la tipa se le abraza un día y le dice, por favor, déjame sacar tu perro a la calle. ¿Sabes? Déjame sacar tu perro. Entonces, claro, viendo ese tipo de perfiles, claro, la gente es, oye, vas a darte una vuelta por Madrid, que además no hay ni Cristo, con una moto y tal, ¿no? Y vas a ser ahí se presenta la y vas a ser el rey. Estábamos allí desde las 10 de la mañana y a veces hasta las 10 de la noche. Wow. Antes de que hubiera luego las limitaciones de horario. ¿Con las mismas firmaban ya la compra? ¿Os las comprometíais para, oye, que quiero una? Venga, vale, pues cuando salgamos. Eran 18 las primeras que vinieron en el contenedor. Teníamos 15 para venderlas, las vendimos en las primeras 2 semanas. O sea, fuimos a una moto a una moto por día, que son cifras que no hemos recuperado hasta hace poco. Claro. Una moto por día, una locura. O sea, la gente venía de estar en su casa 2, 3, 4, 6 semanas. Yo estuve 54 días sin salir de mi casa. Sin salir, o sea, no salía ni a comprar. Mi madre trabajaba y me traía la comida. Entonces, yo estaba en mi casa sin moverme. Sin moverte. 54 días. Entonces, la gente salía no solo con ganas de darse una vuelta y de volver a vivir. Salían con dinero en el bolsillo. Entonces, también la mayor parte de nuestros clientes son clientes que no son moteros. Son gente que no han tenido nunca una experiencia con una moto de combustión. Son gente que una moto de combustión incluso les da respeto. Les da miedo por el ruido, por el sonido. Por el sonido, por cómo sale, por cómo funciona una moto de combustión. Ahora cada vez se nota menos con las nuevas 125. La vibración, todo. Son muy progresivas, son unas motos muy tranquilas. Pero antes yo tenía un Vespino, una LX de mi abuelo, que le pusimos el 74, un 22, iba hasta las cejas, y yo me acuerdo de dejárselo a mi hermana y le abrió gas. Y se levantaba. Se levantaba, sí. ¿No? El Vespino salió y mi hermana se quedó allí sentada. Sí. Y la primera vez que se montó en una Belka Bora, se montó en la moto, me dijo, ¿está arrancada ya? Y le dije, sí. Y le hizo así al gas y salió. Y ya. Su única experiencia que había tenido en moto había sido cuando aquel Vespino hizo así y le dio 3 vueltas. Y se quedó ella allí en medio diciendo, me dijo, en mi vida, por no decir otra palabra más fea,
voy a coger una moto. Montaré en moto. Dice, no puedo. A ella le cuesta mucho conducir un coche también. Y en la moto se montó, dijo, ¿esto está arrancado ya? Sí. Hizo así y se fue. Como un patinete. Claro. Se dio una vuelta a la manzana, volvió, me la dejó y me dijo, nunca más voy a volver a coger una moto. Pero, oye, se dio la vuelta Se lo quitó. a la manzana. Entonces, esos primeros momentos, queda muy feo decirlo, ¿no? Pero a nosotros el COVID no nos vino mal. Ya. No voy a decir que nos vino bien, queda feo, pero no nos vino mal. Ya. No nos vino mal. De todos modos, desde ese punto de vista de canalla, esa comunicación canalla que hacéis y tal, hacéis una campaña en LinkedIn para captar socios, es brutal, pero dentro de toda esa locura tiene que haber una propuesta de valor que al menos ellos vean, porque lo comentábamos antes fuera de micro, pero cuando tú no tienes nada, vender algo es muy complicado. Cuando tú ya tienes montado una estructura, ya la gente ve la moto, ve una campaña de marketing, ve esto, ve aquello, pues al final estás haciendo una marca, pero al principio que confíe alguien en ti es súper, súper complicado. ¿Qué aportabais vosotros de valor? Vosotros, o sea, al final que erais sinceros, que erais honestos, que erais reales, ¿no? Quizá. Libertad. Libertad, a tu modo, lo que tú quieras, o sea, y el compartirlo con gente que es igual que tú. Ese fue el enfoque de la marca al principio, o sea, nosotros éramos así, éramos chavales, jóvenes, con ganas de comernos el mundo, con que veíamos 400 personas, 400 emails en una lista y se nos salían los ojos. Y estábamos dando saltos 3 horas. ¿No? Ahora me pongo a saltar y me duelen las rodillas, pero de aquel entonces decías, joder, estamos haciendo algo importante. Y realmente sentíamos en ese momento que podíamos cambiar el mundo. O sea, que estábamos en el punto, éramos muy críticos con la combustión. Nuestro eslogan es Fuck Fossil Fuel. O sea, tenemos camisetas, teníamos vinilos en la tienda, teníamos neones. Éramos muy, muy, muy canallas y realmente nos lo creíamos. O sea, creíamos que la combustión se iba a acabar. ¿Os lo creíais en pasado? Sí, vale. En pasado. Ahora creo que hay una transición y que hay un momento para todo. O sea, y creo que esto nos puede pasar a cualquiera cuando tenemos 25 años y luego maduramos. O sea, vale. es el ver la realidad y cómo funcionan las cosas. No... Está muy bien esa gana y ese convencimiento. Y por otra... es por la razón por la que no te voy a decir resultó fácil, ¿no? Pero levantamos capital habiendo vendido 40 motos. Levantamos la segunda ronda, sí fueron 750.000 euros, que levantamos en septiembre del 2020. Y entraron Business Angels bastante importantes en España, en el cap table. Entonces, ese entusiasmo y ese creértelo es algo que vende muy bien. Que da confianza al inversor, porque dice, mira, no sé si sabe lo que está haciendo, no sé si es el mejor fabricando motos o el mejor en desarrollo de negocio, pero lo que tenemos una cosa clara es que esta gente se lo cree. Y esta gente va a luchar y va a pelear con el cuchillo entre los dientes para sacar esto adelante. Y así ha sido. O sea, yo creo en cualquier proyecto, cuando no tienes capital, cuando no tienes dinero, la única opción que te queda es echarle muchas ganas. He oído hablar de ese tipo de inversores, ciertos inversores, que hay algunos que confían directamente en esa hoja de Excel que muchas veces te la fumas, sí. Y hay otros que confían en la persona. Sí. O sea, mira, sí, el proyecto, vale, yo confío en ti, ¿sabes? Sí, sí. Y sé que vas a tirar para adelante porque estás entusiasmado con lo que vas a hacer, ¿no? Entonces me da igual que hagas como si te pones a hacer churros. Sé que lo vas a hacer. Total. Porque tienes el convencimiento de que lo vas a hacer, ¿no? Entonces al final es eso lo que os lleva, ¿tú crees, a petarlo? Sí, a nosotros nos compraron el equipo. Nos compraron el entusiasmo y, hombre, por supuesto nos compraron el proyecto, ¿no? Pero nosotros supimos venderlo también muy bien.
y perdona que te hable en pasado, ¿no? Pero lo siento como si se hubiera pasado un montón de tiempo. O sea, hace 5 años, pero para mí era otra vida completamente diferente. Pero sí que es verdad que le echamos muchas ganas y conectamos muy bien con la comunidad. O sea, conseguimos hacer los primeros hitos de la empresa eran llegar a un número, los KPIs eran llegar a un número de seguidores, tener este crecimiento en redes, ser capaz de conectar con al menos 5 influencers en el quarter 2, ser capaz de que algún medio nos publique o de que algún probador de motos pruebe una de nuestras motos. O sea, eran hitos muy a marca y a conseguir y a derrumbar. Y a corto plazo, y a corto plazo también, sí. Y sin volveros locos, ¿no? Sin volveros locos, pero no había ningún KPI de venta de moto. Ninguno. No existía. No existía. O sea, no era No era el objetivo prioritario, aunque al final sí lo era, ¿no? Pero realmente lo que os movía no era eso. Nosotros lo que queríamos era construir una marca. O sea, construir de verdad una marca y sobre todo centrarnos mucho en la postventa. O sea, los únicos departamentos que han estado activos y con gente desde el principio hasta el final han sido marketing y postventa. Nosotros, ese primer contenedor de 18 motos traía otras 5 o 6 de repuestos enteros. Claro. Y luego muchas motos que no se han llegado a vender porque las hemos desmontado para piezas. Bueno, yo creo que de hecho la postventa es uno de los apartados más importantes a día de hoy en cualquier tipo de empresa y en el mundo de la moto sobre todo. Y visto además casos que han sucedido a lo largo de los años cuando han traído y sobre todo motos de China antiguamente, que ahora pues ya lo vemos, lo estamos viendo todos los días, ¿no? Que hay grandísimas marcas que están en el top de ventas. Pero es que antiguamente las marcas chinas pues tenían otra serie de calidades, con lo cual sí. O traías un montón de motos más, o sea, no te voy a decir 50 y 50, pero traías un 70-30 o si no, estabas abocado a esto. Y lo que ha pasado con algunas marcas de estas antiguas, volviendo un poco a lo que te comentaba, es que cerraban la persiana y resulta que no había modo de hacerte con ningún tipo de recambio, con lo cual es que la moto directamente la echabas en el cubo de la basura. Sí, y ha pasado con muchas motos eléctricas y no eléctricas y bueno, con muchos productos en general. En general. Yo creo que aquí hay dos figuras que hay que conocer, y una es la figura del importador y otra es la figura del fabricante o de la marca. El importador no tiene que guardar una reputación. El importador es una estructura que está hecha en la mayoría de los casos es un negocio en el que se compra a X y se vende a X más 3 y entre medias se cubren todos los costes y se gana dinero como cualquier empresa, pero no guardan esa reputación, no la necesitan. O sea, mañana no es un nombre que sea, ¿no? Igual sí, lo siento. Pero Import SL la caga importando tostadoras y deja de cubrir garantías. Y las tostadoras son una mierda, cierra la SL y se abre logistic.com y te trae otras tostadoras de otra fábrica que son mejores y no tiene ningún problema. Entonces no tiene que guardar una reputación. Nosotros... Belka siempre ha sido el estandarte, o sea, siempre ha sido la cara visible de nuestra compañía, que en realidad se llama Rhino Electric Motors, que ahora hemos abierto para importación de otras marcas y para distribución y bueno, para servicios logísticos. Hemos hecho muchas cosas para otras marcas también, pero Belka siempre ha sido nuestra garantía, nuestra cara, nuestro showcase. Uh-huh. Con Belka es con lo que se levanta, con lo que se ha levantado inversión. Con Belka es con lo que hemos cerrado ahora el acuerdo para la distribución de Ultraviolet en España y Portugal. O sea, es nuestro showcase. Mira, esto engloba todo lo que podemos hacer, todos los servicios que podemos hacer. Es bumper to bumper, o sea, desde la fabricación, desde el diseño hasta el postventa y hasta la vida útil del vehículo. Y esos servicios los puedes desgranar cuantísimo quieras, que toda la estructura está creada para importar, distribuir y cubrir servicios postventa para motos eléctricas, en exclusiva.
no metiendo vehículos de combustión. Y eso es algo que nosotros tenemos muy presente todos los días. O sea, que nosotros no podemos dejar que Belka caiga, que tenga una mala reputación o que vaya mal. Pero igual que Belka, no podemos dejar ahora que vamos a distribuir Ultraviolet, no podemos dejarlo. Más os representa de alguna manera también, ¿no? O sea, Claro. que si... Pero ahí vais a ser distribuidores, con lo cual a lo mejor tampoco está... Eso que acabas de decir ahora mismo es, oye, pues mira, nuestra fortaleza es Belka, porque aquí lo traemos nosotros y es nuestra reputación. Con Ultraviolet al final sois un distribuidor, que sí, que está vuestra reputación y vuestro bolsillo, pero no es lo mismo, ¿no? A lo mejor No es, los colores no los sientes igual, ¿no? Es mi segundo equipo. eh, aquí hay gente del equipo que te diría, uff, Ultraviolet, es que Ultraviolet es otra película completamente diferente. O sea, sí que es verdad que a nosotros nos ha venido muy bien toda la experiencia que tenemos en Belka para cuando nos hemos metido con Ultraviolet, marcar muy bien las líneas de la distribución y marcar muy bien las estrategias de crecimiento, marcarles muy bien el marketing, dejarles muy claro cuál es el mercado y que hay que hacer mucho trabajo en la postventa. O sea, bajo esos estándares nosotros trabajamos con Ultraviolet. O sea, no hemos marcado muy bien cuáles son las líneas de colaboración con ellos para que a nosotros no nos pueda afectar tampoco la reputación de nuestra marca. Y la idea es que sea el mismo éxito que Belka, porque está todo hecho para que lo sea. La diferencia también es que es un producto, luego entraremos más en Belka porque me interesa también que nos cuentes un poco acerca de la gama que ha ido creciendo, pero simplemente por puntualizar esa pequeña pincelada de Ultraviolet para que la gente lo sepa, al final se trata de una marca premium de motos eléctricas, motos deportivas, ¿no? Que vienen de India y que se han conformado como uno de los players más importantes en cuanto a esto, al nivel de Cero o los recientemente fallecidos Enérgica, ¿no? Enérgica, Cake, cualquier empresa de vehículo eléctrico o de ingeniería y de hacer un proyecto desde cero hasta poner motos en la calle. O sea, es otro concepto, es otra historia, es otro capital, es otro proyecto, pero tienen un producto que a nosotros nos tiene enamorado en la mayoría de los aspectos, o sea, desde la ingeniería, construcción, tecnología, la fabricación, el software que lleva la moto, la capacidad de análisis y de diagnosis que lleva. O sea, es una moto tecnológicamente muy avanzada. También está en un rango de precio bastante más elevado que cualquiera de nuestra gama, pero consigue estar muy por debajo de Cero y bastante por debajo de los precios que era Enérgica, con una performance mucho más que aceptable al lado de la gama de Cero. De Enérgica no tanto, pero bueno, ya no están. Ya no están. Ya no están. De todos modos, por lanzarte un capote también, si es que se puede decir así, claro, estamos hablando de segmentos distintos. Vosotros podéis defenderlo efectivamente porque vosotros tenéis otro rango de vehículos, segmentos diferentes que parten del ciclomotor a scooters de 125, incluso os habéis atrevido con moto, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco también esa gama de producto que tenéis, que también desde el principio cuando empezáis, que son vehículos pues que realmente traéis en un contenedor que traéis 18, que con sus defectos y con sus virtudes, que no sé el equilibrio cuál era, ¿no? Pero que ahora se ve que el producto es otro, que ha cambiado. Personalmente, de decirte también que lo que veía ahora no tiene absolutamente, a mi modo de ver, a mis ojos, no tiene absolutamente nada que ver con lo último que estáis trayendo. Cuéntame también un poco cómo ha sido esa evolución y en qué estáis ahora. Muy bien. Pues principalmente ha sido mucha inversión en producto y mucha relación con fábrica. Muchos viajes a fábrica a explicar cómo se tienen que hacer las cosas y cuáles son los estándares bajo los que se tiene que fabricar.
Nosotros las primeras motos que importamos no eran de nuestra marca. Cuando el proyecto empezó a coger un poco de fuerza fue cuando nos dimos de alta en el Ministerio de Industria como fabricantes de vehículos, y ahí empezamos a comprar y a homologar las motos bajo nuestra marca, bajo Belka. Y ahí fue cuando empezamos a dar ese salto de calidad en producto. Digamos que al principio hay que comprar bajo catálogo prácticamente. O sea, llegas y es lo que hay, y, bueno, compras pocas unidades y son lentejas. Te las comes y ya está. Pero luego, bueno, aparte que hemos, todas las mejoras que hemos ido haciendo de los vehículos a posteriori se han ido ofreciendo a los clientes que las han querido sin ningún coste. Que eso también es algo que nos ha ayudado mucho a generar esa confianza con el cliente. O sea, no porque te compraras una Belka en 2020 no va a estar al menos, o no va a ser igual de funcional que una que te compres en el 2025. El controlador lo cambias, la pantalla, si llega el caso. Se hacen actualizaciones, o sea, de cosas, de componentes que no tenían la calidad o que no estaban a la altura que nosotros buscamos. Por ejemplo, con la One, de las primeras 60 unidades se cambiaron todas las amortiguaciones y se pusieron ISS a todos los clientes. Se hizo luego una campaña de cambio de faros regulables. Se cambiaron más de 120 faros regulables. Son números que igual para la combustión no son muchos, ¿no? Pero eso representa el 40%, el 30% de nuestras ventas anuales. O sea, es una pasada. Entonces, nosotros principalmente al principio nacemos como una empresa de ciclomotores. Teníamos dos ciclomotores y una 125, pero que la 125 no era el producto más competitivo de cara al mercado. O sea, era una 125 muy básica. Se vendía bien, se vendía todo barata, sí, se vendía todo bastante bien. Y ahí poco a poco fuimos nosotros, todo el mercado eléctrico en los últimos 5 años ha dado una evolución bastante importante por la tecnología de las baterías. O sea, digamos que nosotros hemos ido detrás de la evolución de las baterías. Aquí alguno dirá, no, pero todavía no se cargan en 10 minutos y no hace 1000 kilómetros. No, pero han evolucionado una barbaridad en los últimos 5 años. ¿No? Y lo que les queda, sí, lo que les queda. Ahora mismo el vehículo eléctrico está limitado por la tecnología de la batería. Eso es una realidad. Entonces, al principio nos centramos sobre todo en ciclomotores porque eran baterías sencillas que funcionaban, y cuando intentabas demandarles más potencia para el 125 te ibas a baterías bastante más grandes y más pesadas que ya no eran tan fáciles de sacar. O sea, ya era bastante incordio tirar de una batería de 22 kilos. Pues hombre, pues a nadie le hace especial gracia para hacerte 50 kilómetros e ir a 80 kilómetros por hora de velocidad máxima. Es una moto que quedaba un poco fuera del uso normal que esperas de un 125, ¿no? Pero sí es verdad que cuando fue evolucionando la tecnología con fábrica y con el equipo de desarrollo que tenemos en China, fuimos viendo opciones de hacer motos cada vez más grandes, y ahí vino primero la Calima S, primero la Tramontana S, perdón, que es la versión 125 del ciclomotor Tramontana que teníamos. Luego lanzamos la Calima S. Y luego ha venido la Belka One y la Belka Vortex, y ahora vendrá la Nude y otras más que todavía no puedo contar mucho más. O sea, que habéis cogido carrerilla, ¿no? Habéis pasado de traer pues esos vehículos que ya os venían dados por catálogo, como dices tú, que es la realidad, que así funciona la fabricación en China, hasta el momento en el que ya empiezas a decir, vale, pero es que este componente lo quiero cambiar por este y tal, y ya vais desarrollando vosotros. ¿Tenéis un departamento de diseño y de desarrollo dentro de vuestra empresa? Tenemos un departamento de desarrollo. Vale. En China. Vale. En España no. Vale. Y el equipo de diseño no tenemos, vale, de diseño de motos. Vale. Nosotros seguimos trabajando bajo plataformas abiertas. Vale. Son plataformas públicas en las que hay unas empresas que fabrican los chasis con los kits de carenados y con las luces.
¿vale? Que suelen ser los componentes más difíciles de homologar. Es como el código abierto cuando hablamos de esto, ¿no? Sí. Es un poco así, ¿no? Que lo han abierto para que la gente pueda utilizarlo. Eso es. Y no tienes que dar copyrights ni tienes que pagar absolutamente nada de por eso, ¿no? Eso es. Vale. Entonces, sobre esas plataformas, que al final son esquemas que no están homologados, pero se sabe que con esas dimensiones, esas geometrías, se puede pasar la homologación, ¿no? Está como prehomologado, digamos. Sobre esas plataformas son sobre las que nosotros hemos empezado a trabajar ahora. Vale. Los primeros modelos que teníamos los comprábamos como estaban, tal cual, y luego empezamos a trabajar sobre la plataforma. Primero con la Calima S, que fue, primero con la Tramontana S y luego con la Calima S, que fueron las dos primeras con las que empezamos a meternos en la estructura del vehículo, en decir, sí, el esquema está hecho así y esto puede llevar un chasis de 18, vamos a meterle un 22, ¿no? Vamos a hacer un chasis un poquito más rígido, vamos a buscar una empresa de soldadura que suelde un poco mejor, vamos a buscar una empresa de pintura de recubrimiento de chasis que te recubra de verdad con una pintura antioxidante, vamos a poner cautela en los componentes y luego a la hora de la inyección de plástico, lo mismo, pues te puedes ir al plástico más barato del mundo, que cojas y le pegues con una china y hagas un agujero, como cuando tiras una bujía o un cristal, sí. Le metes un boquete al SEAT 500 de tu abuela, que luego te vienen las charlas, ¿no? Pero puedes inyectar también plástico de calidad, puedes buscar una fábrica de pintura que te pinte bien las motos, que te eche una buena laca. Va en detrimento del precio siempre eso, ¿no? Siempre. Claro, siempre. Que al final es que tienen calidades, ¿no? O sea, ¿tú qué quieres? ¿Quieres esto? Justo. ¿Quieres jamón de jabugo o quieres jamón de...? Jamón de york o chope. Ya, exacto. Claro. Pero bueno, pues eso está en todos los sectores. Sí, por supuesto. En todos los sectores igual. Lo que pasa es que aquí sí que yo creo que es la mayor lucha que hemos tenido al principio frente a la competencia, y es que a vehículos que estéticamente son iguales, porque hay importadores que trabajan con plataformas como la nuestra. Entonces, a vehículos que estéticamente son iguales, es complicado sacarles la percepción, y es muy fácil hacerlas competir en precio. O sea, nosotros hubo un tiempo cuando no teníamos volumen que competíamos contra empresas que ya llevaban importando unos años e importaban nuestros modelos con calidades, no voy a decir malas, pero un poco más justas que las nuestras, un poco más baratas y con mayor volumen. Entonces, claro, nosotros en precio es que no competíamos. O sea, es que eran 1.000 euros más la misma moto. Y teníamos que defender la venta. Pero la mía trae, mira, neumáticos Michelin. Eso ha sido en toda la gama, porque fue lo primero que cuando bajó la moto del contenedor, yo me monté, le di una vuelta al polígono donde estábamos y dije, hay que cambiar esto. Proveedor de neumáticos ya. Y los hacemos en España, porque en China no se pueden comprar. Y empezando por ahí, por la batería, ahora estamos usando celdas CATL, hemos usado LG, Samsung, son cosas que la competencia o otros productos del mercado no hacen, usan una celda más barata, y eso se nota mucho. La batería es un tercio del vehículo más o menos, claro, en costes. Controladoras, motores, luego que las especificaciones de verdad cumplan con lo que estás diciendo, o sea, que si tú dices que la moto coge 90 o 95 kilómetros por hora o 100 o 120, las prestaciones, el peso, las prestaciones, ¿sí? que los coja y que los mantenga durante todo el rango de la batería, que eso es algo muy importante, que le pasa a los vehículos eléctricos, que van con calidades un poco más justas, con BMS un poco más baratos, con celdas con una densidad energética un poquito menor, con controladoras que no... Suelen dar problemas. Claro, entonces sí, hay motos que son más baratas que las nuestras, o que al menos lo han sido, sí, pero no tenían las mismas prestaciones. Pero ahí, César, también volvemos otra vez al valor de la marca, ¿no? Aquí, cuando muchas veces te encuentras con dos cosas que son exactamente iguales, el envoltorio, la marca, porque la has visto, porque tal, al final te potencia. Yo he visto que vosotros habéis conseguido, y esto es un
Os debo dar la enhorabuena porque realmente desde el principio, desde que salisteis, a mí me llamó mucho la atención el hype que tuvisteis en las redes sociales y la manera de comunicar esa gamberra que dices, canalla, que realmente os ha permitido crecer a un ritmo muy alto con un producto que, como tú dices, bueno, pues que ha ido mejorando, pero con el tiempo que al principio costaba más o menos, no voy a decir que costara defenderlo, pero que había otras cosas a lo mejor un poco mejores, ¿no? Ah. Pero vosotros habéis conseguido ponerle ese sello, ¿sabes? Que os ha permitido continuar y crecer. Sí. ¿Cómo lo habéis hecho? Pues, como te decía, con mucho trabajo y con la fortuna de que hemos tenido un buen respaldo. O sea, si tuviéramos que haberlo hecho sin respaldo, no lo podíamos haber hecho. Ya. Eso seguro. Pero nosotros hemos tenido siempre la tranquilidad, y ahí sí que vino la parte de estrategia, que antes te decía que no teníamos ninguna, pero desde luego después de levantar la primera ronda de inversión se hizo una estrategia para utilizar ese dinero. Bueno, ya estaba la estrategia y se llevó a cabo una vez que lo tuvimos. Y el foco siempre ha sido claro, o sea, mejorar producto, tener el producto de mayor calidad al mejor precio y dar un muy buen servicio de postventa. Cubrir las garantías, hacer una red de distribución sólida y ser siempre sinceros y honestos, ¿no? Nosotros hemos trabajado con distribuidores en los que nos decían, no, pero yo gano más de vender otra moto. Bueno, vale. ¿Y cuántos problemas te da? No me da problemas. Y te acercabas así, mirabas el taller y dices, hostia, pues tienes unas cuantas, ¿eh? No, son revisiones. Vale. ¿Y te pagan la mano de obra de garantía? No, hombre, pues si tú sabes lo que me deja la moto, como para que me paguen la mano de obra de garantía. Y dices, bueno, mira, la mía te va a dejar 50 euros menos, pero yo te pago la mano de obra de garantía si le pasa algo. Ah, bueno. Digo, ya has vendido 10 motos y no veo ninguna ahí. Claro. Entonces, ha sido siempre nuestro punto. Oye, que nos podía haber salido mal, ¿eh? Que podíamos haber muerto en el intento, porque es verdad que el mercado está muy complicado. Muy complicado. O sea, nosotros en el 2022, que fue el punto álgido de la movilidad eléctrica en España, que fue cuando estaba todo el Moves 3 recién sacado, que funcionaba, que era una maravilla, las zonas de bajas emisiones el 1 de enero del 2023 entraban en vigor en todas las poblaciones de menos de 60.000 habitantes, o sea, no se iba a poder tener un coche de combustión ni una moto de combustión. Tenías que tener sí o sí en tu familia un coche eléctrico. En el 2022 las ventas de motos eléctricas tocaron sus máximos. O sea, venían creciendo un 50% anual y en el 22 tocamos las cerca de 18.000 unidades, que es una pasada. Tuvimos una penetración de mercado de casi el 7% frente a la combustión. Hoy estamos en un 4%. O sea, ha caído. Y en ese 2022 fue nuestro peor año de ventas. El peor. Porque teníamos en la cabeza la estrategia de decir, seguimos apostando por producto y seguimos pensando que esto se puede hacer mejor y se puede hacer de mayor calidad. Y en el 2023 fue nuestro mejor año de ventas. Cuando la gente cayó un 40, un 60 y un 80%, empresas que habían vendido, sobre todo importadores, que habían vendido todo lo que pudieron y más, y no daban abasto para cubrir garantías, porque cogían la caja, la bajaban del barco y la enviaban al cliente. Claro, no hacían nada más. Entonces, pues claro, cuando aumentas volúmenes encima así en China y te empiezas a traer cosas y no las revisas, estás muerto. O sea, se acabó la película. Y nosotros en el 23 fue cuando empieza nuestro crecimiento de verdad. Nosotros estuvimos 2 años, 20, 21 y 22. El 20 bien, el 21 muy bien, porque cerramos una colaboración con Estrella Galicia, que hicimos 150 motos con ellos, y en el 2022 nos pegamos la torta. El 23 ha sido crecimiento, el 24 ha sido crecimiento y en el 25 estamos primeros de mercado a día de hoy. Tenemos un 20% de cuota de mercado. Wow. Un canal particular en 125. O sea, una de cada 5 motos eléctricas de 125 que se venden a día de hoy, que se han vendido en el 2025, son de Belka. O sea, hemos apostado mucho por producto y nos hemos dado muchos golpes, sobre todo con la red de distribución, que no confiaban en nosotros. O sea, que todo el mundo tenía el mejor producto, todo el mundo lo vendía al mejor precio y todo el mundo te iba a cubrir las garantías.
pero la realidad es que no. O sea, la realidad es que el mercado ha sufrido mucho. Un revés grandísimo desde el año pasado con unas caídas brutales mes a mes, que hay marcas que han fallecido en el intento, ¿no? Sí. O sea, hay algunos que ya no están y otras que iban a salir que nunca salieron. Que el mercado está muy complicado. De hecho, cuando hablamos de números, hablamos que el año pasado cerrasteis con 500 unidades, ¿no? Sí, eso es. El que realmente no son una grandísima... no son grandísimos números, no. Pero que también se ve un poco vuestra obstinación, ¿no? Por querer hacer las cosas y por poder mantenerse y por poder seguir, ¿no? No son volúmenes grandes, pero son unos números grandísimos. Sí. Es verdad que de volumen no, pero... Sí, hombre, claro, en cuanto a facturación, indudablemente. ¿A una media de cuánto? ¿Cuánto cuesta una de vuestras motos? Tenemos un ticket medio ahora de unos 4.000 euros. Pues 4.000 euros por 400, pues ya son unos miles. Sí. Bien. Y luego, estabas diciendo antes que llega el 2021, que dicen, vamos a cerrar todas las ciudades a los vehículos de combustión, tal, no sé cuántos. Entonces, con las mismas que el gobierno, en el momento que sea, me da igual, sin hablar de colores, pero es quien da el botón, es el que os da todo, y luego quien os lo quita todo, porque es el mismo que luego retira las ayudas, o que pone trabas para esto, o que ya no le interesa tanto. ¿Qué pasa con esto? Mensaje político. Y aquí no hay colores, ¿eh? O sea, no es nada de un partido. O sea, yo creo que viene de una estrategia política a nivel global y de toma de decisiones acerca del vehículo eléctrico y en contra del vehículo de combustión cuando no era el momento o demasiado rápido, ¿no? Aquí sin entrar mucho en política, o sea... No es nada nuevo que se legisla rápido y mal. Los legisladores normalmente no se rodean de equipos técnicos. No saben nada del mundo de la moto, ni del mundo del coche. Ni de la moto, ni del coche, ni de la industria. Ni de la industria y están perjudicando directamente a la industria europea. O sea, ahora nos vamos a asustar porque se inunde el mercado europeo de coches chinos eléctricos. Joder, ¿cómo no? Y de combustión, claro, ahora te entran los de combustión también, ahora vamos a ponerles aranceles. No, señores, o sea, nos hemos cargado una industria de años, de muchas décadas en Europa. Y el motor nunca mejor dicho, de Europa. Sí. La industria automovilística. Y es un tiro que nos hemos pegado en el pie y que es un mensaje político que se está usando ahora para criticar a otros partidos o a otros colores o hay en ocasiones que ya no interesa ese discurso político. Ese mensaje ya no... Y se para. Y aquí hay un problema con la moto eléctrica y con el coche eléctrico y es que se engloba dentro de un mensaje político de renovable. De no contaminar y de ir en una vía para ver que está muy bien, ¿no? Pero la moto eléctrica y el coche eléctrico tienen muchísimas más ventajas aparte de ser ecológicos. O sea, tienen muchísimas más ventajas aparte de no contaminar y aparte de no hacer ruido, que también es un tipo de contaminación. Enuméralas para que la gente se le quede claro. Pues mira, la moto eléctrica, ¿vale? Que es lo nuestro. Tiene menores costes de mantenimiento, eso seguro. Tiene por lo tanto menores roturas y mayor vida útil. Las baterías, aquí desmitificamos, no es verdad que se rompan a los 3 años, a los 5 años, a los 10 años. Ahí tenemos motos eléctricas con 70.000 kilómetros en 2 años que siguen funcionando perfectamente como el primer día. Obviamente, tienes la ventaja de que no contaminas, ¿vale? Y que no hace ningún tipo de ruido. Que esto lo podemos entender, o sea, al principio, en el 2019, cuando nosotros empezamos, cuando decíamos, no, es que las motos no hacen ruido, siempre nos decían, ya, pero a mí me gusta que la moto haga ruido. Ya, ahora vas por una ciudad y escuchas una Harley Davidson o una Z800, que son las que más van por las ciudades, una T-Max, y la escuchas y no te gusta.
Yo antes escuchaba una T-Max o una Z800 y me salía detrás de ella a buscarla y a seguirla y a picarme y decir, vamos a hacer más ruido y tal. Y ahora queda raro. O sea, las ciudades se han transformado en 5 años a ese cambio de que los vehículos no suenen, porque ya no son solo los eléctricos, son los de combustión también, que cada vez suenan menos. Se han transformado a ese sentido que escuchar una moto o un coche haciendo ruido en la ciudad a mí me genera malestar. Y antes no me lo generaba. No lo sé, a lo mejor es porque trabajas en una ¿Tú crees? vehículos eléctricos. ¿Sí? No, es cosa mía solo. ¿Sí? Es A mí cosa no mía. me pasa, ¿eh? ¿A ti no te pasa? A mí no me pasa. A mí me Pero gusta, me gusta seguir escuchando el sonido. De hecho, ¿Sí? en el coche, en la moto, me gusta seguir escuchándolo. Otra cosa es que, por ejemplo, el dos tiempos que tanto hemos montado, o yo empecé con el dos tiempos, realmente, pues sí, según uno que va a escape libre con el dos tiempos y tal, pues te puedes morir, ¿sabes? Pero un sonido de motor yo creo que también te lleva, o sea, pertenece a la parte de los sentidos, ¿no? O sea, tienes el olor cuando antes lo olías, tienes el oído, ¿no? Todo eso yo creo que te aporta valor. Pero te aquí gusta, no voy a entrar en discutir si es mejor o peor. Yo por mi parte creo que sí y que la combustión tiene muchos años todavía, ¿no? Pero ¿te gusta en el centro de la ciudad o te gusta en una carretera de montaña o te gusta en un circuito? Bueno, es como todo. Yo en el centro de la ciudad, alguien que va, pues eso, con el escape a 200 decibelios, pues eso no me gusta, indudablemente, porque es molesto. Uh-huh. Pero a mí el sonido de un motor cuando está acelerando en un momento determinado, sí, si fuera todo igual a todo trapo, pero vamos, no precisamente en las ciudades o en China, donde hay muchísimos vehículos eléctricos. Hoy me decía uno de nuestros clientes que también que en India hay partes de India donde el 40% son vehículos eléctricos. Uh-huh. Coño, pues hay muchísimos otros ruidos que molestan, ¿no? Porque son ciudades súper ruidosas, ¿no? Total. Entonces, claro, bueno, pues es donde elegir. Pero bueno, que tampoco quiero irme a eso porque no es el cometido. Yo te digo que personalmente sí, o sea, el vehículo eléctrico ocupa su lugar y creo que también las motos de combustión también tienen su sitio. ¿Hago ruido o no? Sí, yo creo que lo hemos comentado antes fuera de micro y es que para mí la tecnología del vehículo eléctrico todavía no está preparada para cubrir las necesidades que cubre un vehículo de combustión. Está muy preparada para cubrir algunas. O sea, como moto urbana, sobre todo ciclomotor, y de 125, son motos completamente válidas para desplazamientos urbanos. Por supuesto. Para coger de 90 a 120 kilómetros por hora y hacer un commuting de 20-30 kilómetros, de venir de Las Rozas al centro de Madrid o de Torrejón al centro de Madrid o viceversa, no gastarte un euro en gasolina, no tener que estar pensando en cambiar aceites y tener una autonomía de 150 kilómetros que tiene la One en uso legal en uso real de carretera. O sea, para mí una moto, una Kymco Agility no tiene competencia contra una One. Es una moto que va a 88 kilómetros por hora, 90, con el Euro 5 Plus, haciendo ruido mal. Este sí que me lo permitirás. O sea, en plan, ahí no es que sientas un motor, es que sientas que te va a reventar el pistón en el culo. O sea, vas a decir, se me va a salir y me va a dar por todos los lados. Y no te puedes mover. O sea, tú te compras ahora una 125 Euro 5 Plus y te piensas hacerte 30 kilómetros por autovía, ¿eh? Y con una eléctrica de 125, una Belka One, te los puedes hacer cómodamente. Obviamente hay motos mejores y hay maxi scooters para ir por carretera y en una T-Max vas al fin del mundo. Y en una Burman 650, que yo tuve una también te vas al fin del mundo y vas en un sofá. Sí, pero hay que entender que la mayoría de motos que se venden en España son 125 y que la mayoría de gente la usa para un commuting de 20-25 kilómetros. Entonces, para esa gente, tener una eléctrica tiene sentido si tienes un sitio donde enchufarla. Yo indudablemente estoy de acuerdo contigo en la parte de que según para qué,
el vehículo eléctrico está muy bien a día de hoy. Entiendo que con el tiempo evolucionará, pero a día de hoy, lamentablemente, también un poco por la infraestructura que tenemos en este país y también por precisamente volvemos un poco a los políticos que tampoco están poniendo mucho empeño tampoco en popularizar este tipo de vehículos, más allá de que digan una frase, un titular. Sí. De momento, vehículo eléctrico para moverte por ciudad, perfecto. Sí. Para otras cosas se me antoja complicado, pero no obstante creo que como todo forma parte de la evolución y que hay que adaptarse. Yo te decía también antes fuera de micrófono, yo vengo de la generación del papel, pero luego está el papel, luego está internet, luego están las redes sociales, hay que adaptarse. Nosotros dentro de Medis Grupo pues trabajamos todo, trabajamos el marketing digital, las redes sociales, trabajamos con influencers, trabajamos con medios de comunicación. Al final se trata de tocar un poco todos los platillos. En este sentido, yo creo que el vehículo eléctrico tiene su posición, tiene su lugar y creo que de cara también a una generación, y creo que eso es un gran acierto o que va a ser un gran beneficio para el mundo de la moto en general, es que los chavales jóvenes a día de hoy a lo mejor se pueden sentir mucho más, va a llamar más la atención este tipo de vehículos. Y esto puede ser una entrada. ¿O el vehículo eléctrico no? ¿Tú crees que no? ¿No? El usuario de vehículo eléctrico por encima de 45 años. Toma ya. Pues me acabas de romper, porque de hecho yo pensaba también que uno de los datos importantes que me había apuntado vuestros era que un porcentaje muy alto era de mujeres. Mujeres. ¿Pero esas mujeres también son por encima de los 45? Sí. Fíjate. Tuvimos el modelo de moto más vendido a mujeres en el año 21, me parece. Un 63% de las ventas de la Belka Bora, que es el ciclomotor más pequeñito que tenemos, era para mujeres. También porque del catálogo era el más atractivo y el más accesible para personas un poquito más bajitas o más menuditas. Es una moto que pesa 50 kilos y que la compraban para moverse por la ciudad a velocidades cortas y la mayoría no tenían experiencia previa con una moto. Pero vehículo eléctrico, moto eléctrica, nuestros datos por encima de 45 años. Perdido, tío, porque por yo encima de pensaba... 40, pero es capacidad económica. O sea, Vale. el vehículo eléctrico es indudable que es más caro de adquirir que el coche que el vehículo de combustión. Y luego tienes el hándicap agregado de que necesitas un enchufe para cargarla. Un chaval yo tengo 32 años ahora. Acabo de comprar una casa. Yo me he comprado un piso. El que me he podido permitir, en el barrio que me he podido permitir, y no me podía permitir ni otro barrio. Y no tengo garaje. Yo me muevo en moto eléctrica porque en las oficinas cargo la moto. Pero mis amigos, ninguno podría tener una moto eléctrica. A no ser que fuera una batería extraíble y que te la cogieras y te la subieras a casa. Que ojo, que sí que se puede, que yo igual es que lo de tirar de una batería de 18 kilos no me va mucho. O sea, si tienes fuerza de voluntad sí que la sacas, ¿no? O gente con carritos y tal. Pero la realidad, la mayor barrera que hay para que se meta vehículo eléctrico, motos eléctricas en las calles, de las que hay ahora, que son para ámbito urbano, que te decía que eran perfectas, es que no hay infraestructura de carga. Y toda esa infraestructura de carga se está generando y se está montando para carga ultra rápida. No, ponle 350 kilovatios, 150 kilovatios, ¿no? Vamos a desarrollar plataforma 800 voltios para meterle 500 kilovatios. Ponme un enchufe que mientras esté durmiendo la pueda dejar enchufada. Si una moto de las nuestras tarda 4 horas en cargarse. O sea, currando, sales ahora y la tienes al 100%. Durmiendo, la enchufas, la tienes al 100%, como el teléfono móvil. ¿Cuánto tarda en cargar un iPhone? Que no tienes ni idea. Tú lo enchufas y cuando está al 100% ya está, y te dura la batería lo suficiente como para no estar preocupándote por encontrar un enchufe. Pues una moto eléctrica urbana es exactamente lo mismo. O sea, tú la cargas hasta el 100% y tiene el uso que necesitas para moverte en tu día a día. Tal cual. Y cuando se te acaba la batería, la vuelves a enchufar y la cargas. O sea, no están limitadas como puede estar un móvil que no carga tan rápido, o cualquier otra cosa, una GoPro que grabas 20 minutos y ya está, y tienes que pensar en comprarte 30 baterías. No es ese tipo de producto. Entonces, nosotros ahora hay una demanda muy fuerte que estamos haciendo a la administración pública, que es que se centren también
en los vehículos eléctricos de baja potencia para que pongan puntos de luz de 220 vatios en la calle, que por contra ya están las infraestructuras creadas. Bicimat. Que con un suco puedas conectarte Con un y punto, suco, ya está, no tiene más. Se ha acabado. Todas las estaciones de Bicimat, todas tienen 15, 20 puestos y van a 220. Claro. Bueno, ponle un suco al lado. Claro. Ya está. No, vamos a poner en las ciudades. Han puesto al lado de mi casa un cargador de 150 kilovatios. Pues vale. ¿Quién lo usa? Los taxistas. Los Uber. Ya está. Ya está. Y si lo usa el particular, que alguno lo usa, lo deja enchufado toda la noche. O sea, lo enchufa allí a las 8 de la tarde, el otro día se pegó en el puente enchufado un coche 2 días. Claro. Pues lo enchufó y no sé lo que le pasaría o si tal, se fue y ya está, el cargador a tomar por culo. Si hubieras tenido ahí 30 enchufes, tendrías 30 coches cargando. Ya está. Y no necesitas una inversión súper grande para sacar esas potencias. A lo mejor necesitas tener, claro, distintas tipologías, ¿no? Al final, ¿no? Claro. O sea, que puedes decir, oye, yo necesito una carga rápida por mis circunstancias, Claro. yo lo voy a dejar toda la noche, es otra cosa, es el enchufe Claro. y punto. En los El países, 220. en los países que más aceptado tienen el vehículo eléctrico, que son los países nórdicos, la mayoría de puntos de recarga son puntos de recarga lenta. Bien. Lo que pasa es que tienes que tener muchos. Ya está. Pero que no, eso no es un problema, tener muchos puntos de recarga, tener muchos enchufes. Pero se necesita capilaridad, se necesita inversión y un plan, ¿no? Sí, pero Y mucha, el plan- claro, se necesita un plan, porque inversión mucha menos que poner una infraestructura que te meta 350 kilovatios. Seguramente. Muchísimo Claro. menos. Sí, sí, muchísimo no, menos vamos, que lo sacas de las farolas. Que lo sacas de las farolas. Sin ir más lejos. En Inglaterra se hace, se saca de las farolas. Claro. Se saca de las Y ya farolas. está. Pero bueno. Bueno, oye, por saber también un poco hacia dónde vais, primero quiero saber que me digas los problemas a los que os habéis enfrentado, los grandes marrones, el que tú has dicho antes. Hemos estado a punto alguna vez de decir, oye, mañana no sé si voy a volver a abrir la persiana. ¿Cuáles son esos marrones y cuál ha sido el aprendizaje? Bien. Mayores marrones, quemar la caja. ¿Vale? Llegar un día y que no haya liquidez. No que no haya dinero, que no haya liquidez. Claro. Y eso es complicado, muy complicado. Ese fue un momento bastante duro, porque además, claro, tú cuando empiezas una empresa no tienes ningún tipo de crédito. O sea, no Estás a cero. tu scoring es -8. Claro. Y por mucho que le vendas el proyecto al banco, le da exactamente igual. Ir a pedir dinero sin dinero en la caja, esa sí que es complicada. O sea, esa sí que es muy complicada. La de vender un proyecto cuando no tienes nada, bueno, todo el mundo ha vendido humo. Pero ir a pedir dinero a alguien que sabe que no tienes dinero, esa es imposible. Pero lo voy a tener. O sea, Sí, sí. tengo todas estas motos, Sí, sí. ¿no? Claro. Sí. ¿Y qué? ¿Cómo salisteis de esa? Apoyo de inversores, Otra vez. otra vez. Vamos a hacer otro ticket. Apoyo de inversores otra vez. Y A la desesperada. O sea, es de hoy para mañana. Oye, tengo que pagar las nóminas, tengo 30.000 pavos aquí que tengo que pagar y no tengo ni un duro. capital propio. Y capital propio. Otra Nuevamente. vez. Sí. Claro. Y salir del bache. Ese yo creo que ha sido uno de los retos más importantes y de los mayores logros que hemos tenido cuando hemos empezado a pasar scoring de bancos y hemos empezado a trabajar con productos financieros favorables para nuestra actividad, porque nosotros demandamos mucho capital, muchísimo. Muchas líneas de crédito para poder traer los contenedores. Eso es, mucho COMEX, muchas líneas de descubierto, muchas financiaciones a terceros también, factoring, poco de todo. ¿Tenéis alguien, una figura dentro de vuestro equipo de director financiero, no? Imagino. Bueno, sí, tenemos... Y si no, a la fuerza Orca, ¿no? Claro, justo todo el tema este de las líneas de financiación y de la relación con los bancos lo llevo yo. Aunque no soy financiero, pero sí lo llevo yo también porque me dedico en el día a día también al producto.
al producto y a la importación, la relación con fábrica y el desarrollo de producto y todo eso. Las operaciones, ¿no? Sí. Eres COO. COO. Todo eso cae debajo de mi paraguas, entonces, bueno, está tomado. Y luego, momentos críticos, pero no tanto que te fueran a matar. Hemos tenido muchísimos problemas con la logística marítima, igual que nosotros, todo el mundo. Pero bueno, hemos vivido la guerra De Ucrania. de Ucrania no nos afectó tanto, la guerra de Siria, vale. el canal de Suez cerrado, ir por debajo del Cuerno de África. Hemos vivido el momento post-COVID en el que no había contenedores en China. Entonces Eran carísimos. eran carísimos. Nosotros llegamos a pagar de los primeros contenedores $20,000, ¿no? Decía. de los primeros contenedores que pagábamos $1.200, llegamos a pagar uno a 18.000. Claro, yo había escuchado hasta 20.000. Y bueno, eso sí que son momentos críticos, porque con las unidades que vendemos, con el volumen que vendemos, tiene que ser un producto de demanda rápida. O sea, ahora es cuando tenemos unos plazos de entrega un poco más largos, y los clientes lo ven con buenos ojos al final, porque estamos nosotros... ¿Hacéis preventas y cosas de estas también? Sí, hemos hecho preventas, pero lo que hacemos cuando lanzamos un nuevo modelo, como la Vortex ahora, limitamos las primeras producciones para prevenir problemas. Claro. Que eso es algo que no hacíamos antes, y que también fue uno de los aprendido en el de los camino. puntos. Eso es. Ya no es, oye, mira, un modelo nuevo, completo, que hemos testeado sí en laboratorios, y hemos hecho las pruebas de manejo en China, las pruebas de manejo en España, pero que no ha salido a las manos de un cliente. Claro. Y de lanzar 60, 80 motos a la calle en 3 semanas, y que te venga el problema, pues como tuvimos con la One de los amortiguadores, que hubo que cambiar todos los amortiguadores de las motos que habíamos vendido en garantía, y meter unos ISS. Entonces, esos son momentos que hemos tenido bastante complicados, temas logísticos sobre todo, temas de problemas con producto por no haber testeado, o por lanzar demasiadas unidades, y temas de caja. Y César, esto produce fricción cuando hay varias personas involucradas, ¿no? Sois varios socios. Sí. Cuéntame un poco qué problemas se pueden generar y cómo los habéis solventado. Bueno, nosotros desde que empezamos tuvimos una idea muy clara, y es que la empresa estaba por encima de cualquier otro. O sea, la sociedad estaba por encima de cualquier individual. Y nosotros aportamos al proyecto lo que podemos, en el momento que podemos, y hasta donde podemos. Hasta donde llegan nuestros conocimientos, nuestra actitud o nuestras ganas. Entonces sí es verdad que en los últimos años ha ido saliendo gente del equipo, y que ahora no forman parte del trabajo diario, siguen formando parte del cap table, siguen siendo socios de la compañía, pero bueno, no están dentro del equipo. Y igual que eso, hemos tenido muchísimo movimiento de personal. Al final yo creo que eso es uno de los retos más difíciles, y que nadie te cuenta, y que nadie te prepara cuando haces un proyecto, y es el manejar el personal. Uf, lo más complicado. Muy complicado. ¿Cuánta gente sois? Ahora, 7. 7. Hemos llegado a ser 24. Wow. Sí. ¿Y es porque habéis tenido que aligerar peso? ¿O es porque realmente os habéis dado cuenta también de que es mejor contar con freelance, que nos dan guerra y todas estas cosas? ¿Qué hay de...? Las dos cosas. Cuando teníamos una estructura de 24 personas, vendíamos 180 motos. Y ahora somos 7, y el año pasado sí tocamos las 500, 600 unidades. Y este año llevamos 250 ya. Pero bueno, tampoco es escalable, ¿eh? O sea, estamos en un punto en el que hemos validado todas las estrategias y nos han salido bien, y estamos poniendo producto nuevo en la calle, pero ahora toca un momento de crecer el equipo. Pero lo que digo es que no te preparan, porque al principio tienes dinero y tienes que hacer cosas, y contratas.
Nosotros teníamos un equipo de marketing in-house, teníamos una copywriter, fotógrafo, una contratada para Instagram y otra contratada para Facebook, para inbound, para outbound. Teníamos un equipo de marketing eso de 5 personas. Una empresa que vendía 180 motos. Wow. Era una locura. Pero tenéis mucha pasta. Bueno, a ver, tampoco mucha. Sí, claro, nos creíamos que sí, pero teníamos eso, habíamos levantado 750.000 euros. Nosotros no hemos tenido ningún ejercicio rentable. Ya. Ninguno. ¿Y estáis próximos a hacerlo? Me gustaría decirte que sí, pero se nos va a truncar seguro, porque nos meteremos en alguna otra y seguiremos intentando crecer. O sea, y cuando tú en ese, que ya te sabes un poco cómo funciona este mundillo, ¿a partir de cuándo se supone que tiene que ser rentable una compañía de vuestro tipo, una startup? bueno, hasta que dejen de confiar en ti o hasta que mueras. O sea, en realidad una startup puede volar los años que sean mientras le sigas metiendo pasta. Bueno, ahí están Google, por ejemplo, Uber o Globo, que no han sido rentables nunca. Bueno, Google ahora sí, ¿no? Pero Globo, no es rentable. Uber, no lo es. Cabify, tampoco. ¿no? Y... Digo, igual, esto ahora queda grabado, luego lo buscamos. No, pero no son rentables, o sea, no son... Y entonces, ¿dónde está para la gente que lo de entrar las gallinas que entran por las que salen, ¿dónde está el truco? O sea, si no eres rentable. ¿El truco? Yo tengo, si es que lo hay, no lo sé si lo hay. Cuéntamelo. El truco siempre está en la escalabilidad. O sea, siempre está en la proyección que tiene la empresa. O sea, es un proyecto que tiene mucha escalabilidad. Es una marca que tiene mucha proyección. Es una empresa que puede llegar a facturar mucho. Porque nosotros no estamos limitados, primero por legislaciones. O sea, es un vehículo y siempre va a ser un vehículo y siempre se van a vender vehículos. No estamos limitados por territorios. Todas las motos que fabricamos se pueden conducir en cualquier parte del mundo. ¿Estáis ahora mismo dónde estáis? Ahora estamos en España, incluyendo Canarias y Baleares, Portugal y Suiza como mercados abiertos y establecidos, o sea, con puntos de distribución. Pero hemos vendido motos en Cuba, mandamos motos casi todos los años, dos o tres veces. A Estados Unidos hemos mandado motos, a Argentina hemos mandado motos y por Europa a casi todos los países. Sobre todo clientes particulares que la ven, le gusta, la compran y se la mandamos y ya está. A funcionar. Entonces, ¿dónde está lo bueno de la empresa? Es que es escalable. O sea, que todavía tenemos muchos mercados que tocar y sobre todo tenemos el siguiente reto o el objetivo de fabricar nuestras propias motos desde cero y convertirnos en un fabricante asentado de vehículos eléctricos, o siempre está la opción de generar eventos de liquidez en los que los inversores salgan beneficiados. Una fusión, una compra de otra compañía, una hipotética posible salida a algún tipo de mercado bursátil. En fin, siempre hay eventos de liquidez que se pueden llegar a generar, o incluso compra-venta interna de participaciones entre socios en los que le dan valor a la compañía. ¿Cuántas rondas de inversión habéis hecho a día de hoy? 3. ¿Y quiénes, si lo puedes contar, qué tipo de inversores están dentro de vuestro consejo? ¿Hay gente potente? Hay gente potente, sí. ¿Del mundo de la moto? Del mundo de la moto. Hay gente potente del mundo de la moto, sí. La verdad es que tenemos uno de los cap tables más grandes y abruptos del mundillo startup de España. Tenemos cerca de 400 inversores dentro del cap table, muchos con tickets pequeños, muchos minoritarios. Tenemos fondos de inversión, tenemos business angels, tenemos vehículos de inversión pública. O sea, tenemos un poco de todo, está bastante bien regado.
Y así nombres grandes, de Business Angel, René de Jong, que es uno de los mayores o de los más reconocidos Business Angels de España, Tom Horsey, Miguel Álvarez, serían top 3. Y luego tenemos Venture Capitals, Be Happy y Serri Venture, que Serri Venture es un vehículo de inversión de la Junta de Andalucía. Y dentro del consejo de Be Happy está Jaume Sicola, que es el CEO de SAT, que aparte es miembro de es consejero de administración en el consejo de Belka. Y luego tenemos Ignacio Rivera, de Estrella Galicia. O sea, forma parte él del consejo también, No, es accionista. es accionista. Bueno, accionista, tiene participaciones. Tiene participaciones. ¿Surgió antes de que vosotros hicierais la campaña con Estrella Galicia? ¿Tú qué crees? Esa te dejo que la contestes tú. Pues no lo sé, o sea, si vuestra filosofía era antes de buscar a gente que te pueda aportar valor, ¿no? Nunca se sabe. Fue después. Pero fue inmediatamente después. Pues eso es muy válido. Eso es muy válido y es porque al final consigues hacer transmitir un poco esa pasión, ¿no? Y ese proyecto. Y eso yo creo que os engrandece. Oye, no me quiero alargar mucho más. Lo único que te iba a hacer es pues lo que denominamos un poco la vuelta rápida, ¿no? Venga. Es hacerte preguntas un poco rápidas para ponerte en un brete, pero que tienes que contestar de una manera fácil y ágil para que la gente disfrute con ello. Me gusta. Lo primero de todo que te iba a preguntar es, ¿dónde os veis dentro de 5 años? Siendo un fabricante con motos propias. ¿Cuántas motos vais a vender? ¿Dentro de 5 años? Sí. ¿En qué puntos os ponéis dentro de 5 años? ¿En qué ranking vais a estar? Yo creo que en un sólido 20.000 unidades al año. 20.000 unidades. ¿Dónde ves el vehículo eléctrico de aquí a 15 años? Por todos lados. ¿En quién... ¿Son tan rápidas o quieres que me explaye un poco más? Bueno, si quieres puedes explicar un poco. Bueno, las baterías están evolucionando a un ritmo bastante elevado y creo que va a tener una mayor capilaridad en los próximos años. O sea, hay muchísimos proyectos de desarrollo de vehículos eléctricos que están muy, muy avanzados. Entonces, ¿en quién os habéis fijado o en quién te fijas tú personalmente, César Flores? ¿En quién te fijas tú a la hora de decir, joder, esta gente lo hace muy bien? O... ¿persona o empresa? Me da igual. O sea, alguien que puedas decir ahora mismo está marcando la referencia o está haciéndolo muy bien y hay que mirarlo. Que al final siempre tenemos que beber de fuentes, ¿no? Sí. Pues es curioso porque yo miro mucho al pasado. O sea, no miro tanto a... Mi trabajo también no es tanto el mirar al presente o al futuro, a la competencia, que también lo hago, ¿no? Sobre todo a la competencia más directa. Pero miro mucho al pasado. O sea, he seguido mucho proyectos que ha habido de fabricación de motos en España, como nació Montesa, como nació Rieju, Bultaco, como llegó Honda y compró, los proyectos de MBK de Francia, toda esa industria que ha habido en España y en Europa de moto, me la he comido bastante. Y luego miramos... o me gusta mirar mucho datos de matriculación de motos. Al final vivimos en una era en la que la accesibilidad a los datos y el estudio es fundamental. Entonces, el éxito de los últimos lanzamientos que hemos hecho ha sido una estrategia de mirar lo que estaba funcionando en la moto de combustión y de buscar los nichos que podíamos atacar. O sea, la Vortex, que es una custom de 125, yo me acuerdo cuando la planteábamos al principio y decíamos, pero ¿quién va a comprar una moto eléctrica de 125 que además es grande, que no sé qué, que va a ser cara, qué tal? Y dices, joder, es que en 125 hay un mercado de custom impresionante. Es que es más grande que el de motos más grandes, que se venden 5.000 custom de 125 de combustión al año.
que dices, ¿para qué las usan? Para lo mismo que cualquier scooter, o sea... Pero es súper aspiracional. Sí, es súper Y más aspiracional. sobre todo si tiene un tic americano, ¿no? En su estilo. Bueno, bueno, que tenga un buen diseño, ¿no? Sí. ¿No? Que al final es lo ideal, pero conectas con un cliente que siempre ha querido formar parte, aparte el mundo de la combustión custom es un mundo muy cerrado. No te voy a decir elitista, pero es muy cerrado. O sea, es algo en lo que es difícil entrar. Tú no te compras una Harley Davidson y te vas con los satanas del infierno a dar una vuelta. Si como llegues allí te meten 4 bofetones y te dicen, anda, chaval, tira para tu casa, ¿no? Entonces, tenemos muchos clientes que han encontrado la forma de tener su custom, porque tampoco se iban a comprar una 125 de marchas porque no saben conducirla o porque no lo han querido, porque han tenido siempre esa opción, y que ahora con 45, 50, 60 años ven una Belka Vortex y dicen, perfecto, para mí. Continuamos. ¿Cuál es tu primer recuerdo en moto? Con 6 años, robándole el Vespino a mi abuelo. ¿Te gusta el deporte de la moto? Me encanta. ¿A quién sigues? ¿Quién crees que es el piloto a batir? ¿En MotoGP, por ejemplo? No, hombre. Eso está clarísimo. Está clarísimo. Alex. No. Marc Márquez, claro. Sí, he seguido mucho MotoGP. A mí la pasión de las motos, mi madre siempre dice que con 2 años me salté de la cuna la primera vez, me fui a la tele y puse en televisión española MotoGP. Fíjate. Con 2 años. Yo no me acuerdo, claro, pero sí, así fue. Y con 6 años le robé el Vespino a mi abuelo y lo estrellé contra una pared. Ese es mi primer recuerdo y mi primera experiencia en moto. Hostiado. Sí, porque solo me dejaba ir sentado y con las manos así apoyadas en el cabezón, y me fijé cómo lo arrancaba, que no era sencillo. No era nada fácil. Y cuando se fue a dormir, lo arranqué y lo estrellé contra la primera pared que me encontré. Fíjate. Si tuvieras que elegir la mejor moto en tu garaje, ¿sería una eléctrica o sería una de combustión? ¿La mejor moto para qué? Claro. Dímelo tú, para lo que quieras. La mejor moto. Quiero tener la mejor moto que siempre he soñado en mi garaje, o que me gustaría tener, por segmento, por estética, por lo que quieras. Bueno, sin duda sería de combustión. Vale. Sin duda. Vale. Y probablemente sería una KTM. ¿Una KTM? Sí. ¿Más el off-road o una KTM de carretera? Supermotar. Ah, mira, una supermotar. Sí, probablemente. La veo muy versátil, una moto en la que te puedes divertir mucho, y ahora estoy haciendo mucho circuito también, entonces... Con una eléctrica, supongo. Por supuesto. Hombre, la Ultra Violet la hemos metido en circuito y no defrauda, ¿eh? O sea, hago mejores tiempos con la Ultra Violet que con la Pit Bike de 190. Wow. Sí. ¿Qué haces en tus ratos libres? Circuito. Me gusta... Bueno, compito en ligas amateurs de karting de 4 tiempos. Tengo un Rotax 2 tiempos también, un DD2 en Burgueño. Que por cierto, si lo estáis viendo, os debo dinero y ahora paso a pagaros. y luego me gusta mucho ir con las motos, con las pitback al circuito, con amigos o con mi primo. Y bueno, luego lo típico, viajes con la novia, salir a cenar, una vida muy tranquila. Muy tranquila. Sí. Y si tuvieras que decir a alguien que invitar aquí para que viniera a hacer una entrevista, ¿quién crees que debería venir? Así, tirando al aire. Tirando al aire, que sea también del mundo moto. O sea, nosotros al final, esto es Moto Influence, es en el podcast, y alguien que tenga algo que contar, que sea del mundo de la moto, me da igual de lo que sea, o sea, que tenga como afición, no tiene por qué ser, no estar empleado en esto, ¿no? Simplemente que el hilo conductor de este podcast es la moto. Pues mira, a mí me gustaría que trajeras a alguna antigua leyenda. Que traigas a un Alex Cribillé, a un Sete Gibernau, que hace mucho que no sale, a Checa, a Gibernau, que nos cuente. Bueno. Que nos cuente cosas. Eso está bien. A ver cómo fueron esos años. Eso está bien. ¿Y qué te gustaría, para que la gente sepa un poco, qué consejo podrías dar para la gente que quiere emprender o que quiere montárselo por su cuenta? Que de verdad tengan muchas ganas de sacarlo adelante.
hay una frase que dice, te compro la idea por 1 euro y si la llevas a cabo te doy 100 millones. No te tienes que centrar en la idea. O sea, no te tienes que romper la cabeza con hacer algo que sea exclusivo, que no haya hecho nadie, que sea muy complejo, ¿no? Si estás preparado para ello, sí, adelante, ¿no? Pero empieza por algo pequeño y hazlo. Y siéntelo. O sea, yo antes de emprender en Belka tuve 3 empresas diferentes. Y no salieron bien. O sea, spoiler. Fueron fracasos. Y cada vez iba perdiendo más dinero. O sea, pero bueno, Eres reincidente. Soy multireincidente. Sí. Bueno, en Estados Unidos dicen que si no te has caído y pegado una hostia nunca, es que no eres buen empresario. Sí. Con lo cual yo soy malísimo empresario porque he tenido la mala fortuna de que no me ha ido mal. Pero bueno, es la primera empresa que tuve. No es la única, pero sí la primera. Bueno, yo las otras 3, bueno, dos no llegaron a ser empresa. Cayeron antes. O sea, tres proyectos antes de este. Entonces, nada, muchas ganas. Muchas ganas y saber que, pues como el que se pone a opositar, que sabe que se tiene que levantar todos los días a las 7 de la mañana a estudiar y a quedar poquito y a llevar una vida muy austera, muy centrada y en 3, 4 años, 5 se sacará cualquier oposición. Y si no tienes el mismo pensamiento para emprender, no lo hagas porque no te va a salir bien. Y si estás pensando en la recompensa desde el principio, seguramente no te va a salir bien. No. Casi al 99% seguro que no te sale bien. Seguro que no. O sea, bueno, yo creo que si estuviera en una empresa, en un sector privado que fuera ajeno a mí, podría ganar más dinero del que gano ahora, sin ninguna duda. Y sobre todo los 4 últimos años que he estado. O sea, que el primer año fue duro. El primer año fue muy duro. Y el segundo cobraba mucho menos de lo que cobraba en el 19 y en el 18 trabajando para Boy. Fíjate. O sea, no es un camino sencillo. No lo es. Hay que estar preparado. Hay que estar preparado. Y hay que tener pasión por lo que haces. Hay que tener pasión y sobre todo pero es como todo, hay que dejar la vida. O sea, no te van a regalar nada. Si lo quieres hacer, coge el toro por los cuernos y hazlo. Con todo el sacrificio que conlleva. Pero si no va a salir. Bueno, César, un auténtico placer. No nos conocíamos. Sinceramente me ha encantado esta entrevista. Espero que la gente la siga. Espero que todo el mundo esté pendiente de esta entrevista. Y espero también, porque hemos tenido la buena suerte o que al final hacemos un poco de chantaje a nuestros invitados. Espero que todos aquellos que veáis la entrevista, entre todos vosotros se va a sortear un fin de semana con la Belka que vosotros elijáis, gracias a la gente de Belka, gracias a César que nos propone esto. Entonces os proponemos el reto de veros toda la entrevista, que es un auténtico reto, que la veáis y que contestéis a la pregunta que vamos a formular en redes sociales. Quien acierte entre todos vosotros vamos a sortear ese fin de semana con una Belka para que podáis disfrutarla y podáis sentir ese viento en la cara sin ruido, que es lo que le gusta. Esa libertad. Exacto, esa libertad. Bueno, en fin, muchas gracias por todo y que hasta pronto. Ha sido un placer. Gracias.